En el año 1543 se funda la ciudad Santiago de los Caballeros de Guatemala, declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 1979 y hoy conocida como la Antigua Guatemala. La ciudad más visitada y recorrida por turistas de todo el país centroamericano, de toda Guatemala. Santiago de los Caballeros de Guatemala fue la tercera capital del país, siendo la primera Santiago de Tecpan, la segunda Ciudad Vieja y luego Antigua Guatemala. A día de hoy, como ya lo conocimos, como ya lo vimos, la capital es Ciudad de Guatemala, pero es la cuarta capital que ha tenido este país. Una de las características principales de la Antigua Guatemala, y quiero que sea parte de la experiencia que me acompañes a vivir hoy visitando esta ciudad en mi último día en este país, no puedo creer que solo me dio tiempo de grabar 3 videos. Dale like, apoya esta serie cortita para que podamos regresar pronto a Guatemala y terminemos de finiquitar todos los recorridos que sean humanamente posibles por este país. Pero, retomando, son sus ruinas. Prácticamente todas las construcciones que se ven por acá, como por ejemplo esta que son las ruinas de la Catedral de San José. La ciudad quedó parcialmente destruida tras el terremoto del año 1773 y la mayoría de las cosas que vamos a encontrar por toda la antigua Guatemala son ruinas que se reconstruyeron hasta cierto punto cuando las personas decidieron seguir habitando este lugar. De hecho, este terremoto fue la excusa perfecta para el Imperio Español para mover la capital desde la antigua Guatemala hasta Ciudad de Guatemala. Una ciudad un poco menos acontecida, que si bien también tiene volcanes alrededor, no es tan peligrosa, no hay tanta actividad sísmica y obviamente es una ciudad mucho más planificada, ya que nació más de 200 años después de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Así que ya con un poco de contexto histórico vamos a empezar a recorrer las calles empedradas de esta mítica y hermosa ciudad. Que una de las cosas más bonitas que tiene es que perfectamente se puede recorrer caminando y se puede llegar a absolutamente todos lados. Así que hoy dedicaremos nuestro día a eso. Empezando por la Catedral de San José, solo porque es lo más cerca. Sin embargo, cuando salimos por una de las puertas laterales nos encontramos con este cartel que nos da la bienvenida a las ruinas de la catedral. Se pasa por acá, se paga un ticket y puedes recorrer todas las ruinas por dentro. Quién sabe, pagas ese ticket y te encuentres con un secreto milenario de la Iglesia Católica. ¿Quién lo sabe? Yo no lo sé, pero puede que cuando vengan a la antigua Guatemala sea su día de suerte. De igual forma, por allá tenemos la oficina parroquial y justo al frente de la catedral tenemos la Pontificia Universidad de San Carlos, o la Universidad Pontificia de San Carlos. Imaginen esto, una universidad fundada en el año 1675. Y es que, a ver, ustedes evidentemente verán a la antigua Guatemala como una ciudad muy colonial, histórica, turística incluso, pero esta también se encarga de recibir centenares de estudiantes cada año, sobre todo extranjeros, ya que la antigua Guatemala es uno de los puntos de aprendizaje de español más importantes de toda América. Es decir, muchos estadounidenses, sobre todo, vienen hasta acá, hasta la antigua Guatemala durante unos meses para perfeccionar, para aprender desde cero, para pulir su español en caso de que trabajen en alguna empresa latina o que sean transferidos a algún país hispanoparlante. Siempre vienen acá a hacer un curso de varios meses de español, y es que la cantidad de escuelas del idioma que hay por todos lados es impresionante. Estaba dando una vuelta justo por acá por el mercado de artesanías del Carmen y qué impresionado estoy de realmente esa esencia de cultura maya. De hecho, la cultura está tan arraigada que prácticamente todos los vendedores hablan maya entre ellos. No sé si es para que los turistas no entiendan, pero el hecho de que todavía este idioma tenga tanto dominio, tenga tanta presencia acá, hace sin duda alguna que Guatemala sea el corazón del mundo maya, como dice el eslogan. El mercado de artesanías del Carmen, una belleza. Intervienen un montón de cosas, de hecho vi varios zapatos que los intervienen y les hacen como costuras tradicionales típicas maya. Es decir, estos mercados de artesanía te hacen sentir realmente desde el corazón la esencia del mundo maya. Y obviamente justo al lado del mercado de artesanías El Carmen nos encontramos con las ruinas de la iglesia del Carmen. Yo les dije que esta es una ciudad llena de ruinas. Ruinas que por lo visto hoy en día están trabajando, entonces las ruinas de la iglesia permanecen cerradas por lo menos para el momento en que estoy grabando este video. Si ya ves este video 1 o 2 años después seguramente puedas venir. Sin embargo, los dejo con un poco de la fachada de la iglesia del Carmen. Acá nos encontramos esta casa súper colonial que se llama la Casa de la Mandarina. Y si se fijan, justo arriba hay un cartel
Resulta que esta casa funciona como el consulado de Israel. Y es que algo que sí me he dado cuenta acá en Guatemala que me ha parecido bien interesante de analizar es que la comunidad judía, sobre todo israelí, tiene muchísima presencia en todo el país. Hay un montón de monumentos al judaísmo por toda la ciudad de Guatemala y fíjense que hasta en Antigua hay un consulado de Israel. Consulado que queda justo al lado del punto turístico más reconocible, que es el Arco de Santa Catalina, un arco colonial del siglo XVII, o bueno, en parte del siglo XVII, porque si bien el arco es del siglo XVII, el reloj ya se construyó durante el siglo XX. Sin duda, un lugar más que reconocible si han visto fotos en cualquier momento de la antigua Guatemala, ya que este es como el símbolo, la estructura insignia de este lugar. Al otro lado del arco de Santa Catalina también podemos ver el imponente volcán de agua. La antigua Guatemala, como les comenté hace un rato, está rodeada de 3 volcanes. Está el volcán de agua, el volcán de fuego y el Acatenango. De hecho, el volcán de fuego es súper popular porque es uno de los volcanes más activos de Centroamérica. Constantemente está botando humaredas, fumarolas o incluso, como su nombre indica, bastante fuego. ¿Qué es el pepián? El pepián es muy tradicional, caballero. Está hecho a base de chiles que no pican. Chiles que no pican. Carne, chile guaca, chile pimiento, chile pasa. Ok. Contiene verduras como papa, zanahoria y ejote. Ok, es como un caldo. Caminando hacia el siguiente punto que quiero recorrer en Antigua, nos encontramos con un restaurante bastante típico llamado La Cuevita de los Urquizú. El plato de comida tiene un precio de 89 quetzales y vamos a probar una comida bastante típica de la zona llamada pepián. Es una especie de caldo condimentado con chiles que no pican y un poquito de pollo. Además tenemos arroz de acompañante, un tamalito, así que salud. Es muy impresionante realmente el contraste de caminar por las calles de Antigua. Aparte de que las calles son hermosas porque todas son empedradas a la antigua, diseñadas realmente para el paso de carretas y que los pobres carros creo que les sufre bastante el tren delantero. Es muy loco que de la nada vas caminando por una calle y te encuentras con una estructura como esta que estás viendo. Estructuras que fueron destruidas tras el terremoto y que simplemente dejaron allí lo que estaba en pie. Pero entonces de esta estructura empiezas a ver cómo parcialmente está pintada y luego de la nada completamente recuperada. Un contraste muy fuerte porque literalmente como que empiezan a pintar un poquito de la estructura vieja para que se empiece a disimular y la conectan con la estructura nueva, que realmente no es nueva sino reconstruida, ya que recordemos que al ser patrimonio todas las fachadas deben mantenerse intactas, lo que pueden quizás es pintarlas, hacerles mantenimiento cada cierto tiempo y con una previa aprobación de la UNESCO. Pero de verdad me parece muy loco ese contraste, que aparte se ve por toda la antigua Guatemala, no es solo en este caso en particular, sino que cruzas la calle hay unas ruinas, cruzas la calle hay una casa súper nueva, cruzas la calle hay una casa súper bien mantenida, del otro lado ves unas ruinas, del otro lado ves una carreta. Muy loco, de verdad, es bastante contrastante, es muy bonito. Esta estructura con arcos de acá es conocida como el tanque de la Unión. Únicamente una fuente o literalmente será un tanque de agua o será por la forma que le llaman así. Justo al lado tenemos la Plaza La Unión, que según entiendo antes era conocida como la Plazuela San Pedro. Y una vez más, justo enfrente tenemos unas ruinas espectaculares. Vamos a intentar descubrir de qué son. Ok, misterio resuelto, es el convento de Santa Clara, o bueno, ex convento de Santa Clara. Una de las ruinas más famosas también de acá, de toda Antigua Guatemala. Como todas las ruinas, tiene un costo de acceso aproximadamente 40 quetzales para extranjeros. Es decir, si quieren pasar a todas las ruinas, tienen que venirse preparados con un buen presupuesto. Porque de 5 dolitas en 5 dolitas, cada vez que quieran pasar a unas ruinas, conocer su historia, tomarse la foto, les diría que hagan una investigación previa y vean exactamente a cuáles quieran entrar para que traigan el presupuesto exacto. Es muy interesante, no importa en qué calle estés, dónde estés caminando, en dónde estés metido, hay por lo menos una persona turisteando por ahí, es impresionante. Yo hace como 10 minutos estoy caminando en línea recta, no tengo ni la más remota idea de dónde estoy y estoy seguro que todos los turistas que están pasando atrás, adelante, a los lados, tampoco tienen idea de dónde están, pero están disfrutándose la experiencia, cosa que es bien bonito. Además, mientras más hemos ido bajando del centro de Antigua Guatemala, hay más y más posadas, más tienditas, empieza a ser como más residencial, entonces evidentemente por estas zonas es donde las personas se deben de quedar, deben de estar como en ese break, en ese momento de esparcimiento y luego suben al centro y aquí
aquí todo, pero absolutamente todo es caminando. Hay algunos carritos, unas especies de tuk-tuks que funcionan como taxis acá. Esos son los tuk-tuks que les digo. Sin embargo, transporte público en general, taxis o así, evidentemente sería muy poco viable teniendo en cuenta que las calles son de piedra. Llegarías mucho más rápido caminando a tu destino que en el carro. Acá tenemos también las ruinas del templo de Nuestra Señora de los Remedios, que como pueden ver está en este momento en mantenimiento. Hay bastantes ruinas en mantenimiento, me parece importante para que no se caigan, pero no sé si esto también puede afectar en que cambie esa originalidad o ese espíritu. Quien hace ese tipo de restauraciones y de mantenimientos debe ser un profesional que debe hacer que se parezca lo máximo posible a unas ruinas, pero no sé, siento que pierde un poco la esencia. Ojo, con esto no quiero decir que no estoy de acuerdo, la seguridad ante todo. Prefiero que sean imitaciones de unas ruinas a que se le caiga a alguien encima. Y justo por esta calle nos vamos encontrando cada ciertos metros con pequeñas capillitas como esta que nos marcan las estaciones del Vía Crucis. Justo por este punto vamos por la estación número 10 y por esta calle va 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Todavía nos faltan unas cuantas antes de llegar. Las primeras no me había dado cuenta exactamente de qué eran, pero a medida que he ido caminando dije, mira, estas son las estaciones del Vía Crucis, que evidentemente vemos en muchos lugares cercanos a templos religiosos donde en Semana Santa, que por cierto está muy cerca, se celebra o se rinde tributo a las diferentes estaciones del Vía Crucis antes de llegar a una iglesia principal, que exactamente es a donde estamos por llegar. Estoy cansado, jefe. Y así es como llegamos a la iglesia El Calvario. Luego de literalmente un calvario de varios kilómetros de caminata, podemos decir que oficialmente estamos acá. Y hay una razón muy especial por la que quería caminar hasta aquí. Resulta que uno de los momentos más grandes en cuanto a interés turístico sobre Antigua Guatemala se refiere, ocurre dentro de unos días, ocurre en la Semana Santa. Pues por toda la ciudad de Antigua se realizan infinita cantidad de ferias, Vía Crucis, celebraciones, carruajes con flores, bueno, un montón de cosas por los cuales también a los extranjeros les encanta venir para acá a celebrar y a vivir esa víspera de alegría. Indiferentemente de la religión que sea, siento es una festividad que directamente va acoplada a la cultura guatemalteca. Como pueden ver, si bien la Semana Santa es una de las festividades más importantes acá, también está el consulado israelí. Ahí pueden ver un poco del contraste y de lo pluricultural, creo que se podría decir así, que es el pueblo guatemalteco. Ahora me voy a sentar aquí un momento que ya me cansé de caminar. ¡Ay! ¡Uf! He recorrido toda la antigua Guatemala a pie. Me siento orgulloso. Para que no digan que no recorrí literalmente toda la antigua Guatemala caminando, estoy no sé dónde, en uno de los extremos de la ciudad, porque ahora sí que sí voy caminando hacia el terminal de buses para tomar un bus de vuelta a Ciudad de Guatemala. Eso me lleva a otra de las preguntas que estoy seguro que van a surgir durante este video. ¿Cómo se llega a la antigua Guatemala? La verdad, Antigua Guatemala está a 1 hora aproximadamente, según el tráfico, que influye bastante, de Ciudad de Guatemala, la capital. Puedes llegar en taxi, cuesta aproximadamente $33 venir en un Uber. Yo tomé la interesante y arriesgada decisión de venirme en mototaxi, que resulta que también existen acá en Guatemala. Una moto donde básicamente vas de pasajero. Me costó llegar hasta acá casi $9, unos 70 quetzales. Me ahorré $31 viniéndome en moto. Pero otro de los medios de transporte que me encantaría probar es el bus. A ver qué tal el transporte, por lo menos a una zona tan turística como la antigua Guatemala, ya que el transporte público específicamente en este país no es tan bueno. Sí tiene sus virtudes, tiene el Transmetro que es súper útil, pero al haber tanto colapso y tanto tráfico muchas veces es hasta mejor irse caminando, como lo estoy haciendo en este momento. La verdad me asusta un poco que estoy en el medio de la carretera. Ya han visto los carros pasarme muy de cerca, pero es que este tramo que está acá desaparece y reaparece a cada rato. Entonces hay momentos donde puedo caminar acá que estoy más seguro, y hay momentos donde tengo que meterme a la calle justo al lado de los carros. Sin embargo, esto es una vía completamente válida. De hecho, estamos tan a las afueras de Antigua Guatemala que justo estamos en la división entre las calles empedradas y el asfalto común y corriente. Es decir, ya se podría decir que ni siquiera estamos en Antigua, porque Antigua es justo aquí. Ahí está la separación, el área limítrofe dentro y fuera de la ciudad. Pero por acá, según el mapa, era la vía más corta hacia el terminal. Por eso opté por venirme caminando por acá. Además hay bastante sombra, está bastante templado el clima, así que es una caminata larga pero relajada.
Y justo en este momento volvemos a entrar a la Antigua. Qué cambio tan drástico, fuera de la ciudad, dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, dentro de la ciudad. Se supone ya al final de esta calle debería estar el terminal de buses. Ya estamos en el bus camino a Ciudad de Guatemala. Toda una experiencia encontrarlo, la verdad. Tuve que preguntarle a un par de policías, yo una vez había llegado al punto que marcaba el mapa, tuve que caminar como otros 10 minutos porque resulta que el punto de donde marcaba el mapa estaba equivocado, tuve que llegar al lado del mercado, pero de donde normalmente salen, entonces están en remodelación esa calle, están saliendo de otro lado. Bueno, toda una experiencia, pero yo creo que esta es la verdadera aventura, la verdadera cultura que te puede proporcionar Antigua Guatemala. No solo un punto de interés turístico, sino toda la esencia guatemalteca hasta la médula. Ok, esta aventura sin duda alguna es un deporte extremo. Las curvas son tan pronunciadas que casi uno sale volando de un lado del bus. Además estoy seguro que a esta velocidad voy a llegar incluso más rápido a Ciudad de Guatemala que con el mototaxi. Y después de una larga ruta, después de haber salido de Antigua Guatemala en bus hasta Ciudad de Guatemala, haber corrido al aeropuerto, agarrar un avión, por fin estoy de vuelta en casa después de 5 meses fuera. Pero nada, no podía despedir este video de otra forma que dándoles la bienvenida nuevamente por un breve periodo de tiempo, pero un periodo de tiempo bastante importante, a Venezuela. Les voy a estar dejando un botoncito acá para que se suscriban y un videito recomendado por acá también para que se lo vacilen, nunca se salgan de este canal. Se vienen buenas aventuras. Nos vemos en unos meses, Guatemala, y gracias por apoyarme y gracias por acompañarme en esta serie tan bonita de este canal de YouTube. Chaito, nos vemos en unos días.